Bueno, vamos a darle gracias al Eterno. Padre, te damos la gloria, te damos la exaltación y te damos la alabanza. Gracias por la oportunidad que nos brinda delante de tu presencia una vez más de poder participar, oh Rey Eterno, oh Rey Padre Celestial, Todopoderoso, de este curso intensivo de homilética, Señor. El deseo inmenso de los que estamos aquí, inclusive de los que de pronto no han podido conectarse, es servirte con excelencia y servirte cada día, Padre amado, para que podamos acercarnos, Señor, con calidad a exponer tu palabra, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, por darnos el privilegio de poder transmitir este conocimiento y sobre todo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor Padre amado, ser también instrumento tuyo para llevar el mensaje de salvación, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bien, voy a proyectarle la presentación que amplié, que hice para ustedes, para que, y vamos a tratar de hacer algo también práctico, ¿ok? Algo también práctico. ¿Me informan si ya están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, listo. Ahí está la presentación, bien bonita, sobre la homilética. La homilética es una guía para la predicación efectiva. Bueno, muchas veces nosotros, cuando, por ejemplo, en el caso mío y quizás alguno de los muchos profesores hoy en día, y que ojalá aquí también existan algunos maestros, porque ellos van a necesitar también de esta fundamentación, y maestras. De pronto nosotros llegamos a la parte de la predicación y también llegamos a la parte de ser profesor o docente. Muchas veces llegamos, no porque hayamos estudiado, en ningún momento hayamos estudiado inicialmente pedagogía. Yo la pedagogía la estudié después. Y lo que hacemos nosotros es tratar de dar como que dictar una clase. Y más o menos nos imaginamos de cómo podría ser. Pero no quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Es posible que tengamos ese conocimiento, pero además del conocimiento se necesita, en cierta medida, poder tener la capacidad del orden y también de una estructura acorde para que el mensaje que quisiéramos transmitir se pueda llevar a cabo. Es decir, no solamente es importante el conocimiento, que eso es una base fundamental, sino la estructura de la manera como yo voy a transmitir, por ejemplo, ese conocimiento, porque o si no, de pronto me vuelvo desordenado. Yo durante el lapso de mi vida académica, que la mayoría de ustedes la conocen, he podido experimentar estar en 3, 4 instituciones a nivel superior y he encontrado, digamos, personas que tienen mucho conocimiento, pero tienen poca pedagogía o metodología. Se sientan y de alguna manera tú te deleitas con ellos cuando hablan, porque es su conocimiento de pronto puede hasta enamorar en el sentido, en el buen sentido de la palabra, de admiración por ese conocimiento. Pero cuando se levanta a tratar de estructurar la clase, no tienen ni manejo pedagógico, no tienen manejo del tablero y no tienen herramientas para poder ayudarse. Pero cuando hablan, uno dice, la persona sabe bastante. Eso nos puede pasar, pero a la vez, si no tenemos una estructura, nos podemos fácilmente desviar de todo lo que queremos transmitir y no llegamos al punto clave de la transmisión. La homilética nos ayuda a hacer ese boquete y es una guía para la predicación efectiva. ¿Qué es la homilética? La homilética es el arte, y algunos consideran la ciencia, o que requiere de pronto de un método, y es un arte porque requiere de alguna manera de una creatividad para hacerlo.
desde el mismo título, desde el mismo tema, dos cosas que vamos a trabajar aquí en este momento también. Y se requiere que a veces ser ingenioso para poder colocar un título que llame muchas veces la atención. Por eso es el arte y la ciencia de la predicación. Es el estudio de los principios y métodos para preparar y entregar sermones con eficacia. Es decir, la palabra eficacia implica que genere un resultado, que genere un resultado. No es sencillo darse a entender. Todos nosotros nos entendemos a nosotros mismos, pero no nos damos muchas veces a entender. Entonces se trata de una disciplina teológica que se ocupa de la elaboración de mensajes basados en la Biblia y su aplicación a la vida de los oyentes. Ahora bien, ahí dice de la Biblia porque en nuestro contexto hoy es bíblico, pero muchas veces, incluyendo lo que hemos enseñado con los maestros, ellos tienen un plan de clase y entonces el plan de clase tienen una estructura. Y ahí es donde nuestros maestros están fallando. Y hemos ido fortaleciendo esa parte. Por eso era también fundamental que quizás muchas maestras estén aquí para recibir, porque en la estructura del plan de clase se quedan cortos. Pero se quedan cortos por un ejercicio que para mí yo lo logro entender, porque yo muchas veces también me quedé corto, porque como le dije, yo vine a ser formado después que tuve de pronto una de las carreras de ciencias económicas, pues que vine a ser formado mucho tiempo después a través de un posgrado en temas pedagógicos. Pero es que estudia licenciatura va siendo formado desde el principio de su carrera en ese orden. Y le enseña a hacer un plan de clase, una estructuración de clase, que más o menos es un bosquejo homilético aplicado a su clase. Lo que pasa es que la palabra homilética viene de la homilía y tiene que ver mucho con la presentación de una explicación o de un texto bíblico. Entonces es una disciplina teológica que se ocupa de la elaboración de mensajes basados en la Biblia y su aplicación a la vida de los oyentes. ¿Por qué es importante la homilética? ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado a nosotros? Y quizás por respeto, por amor, ustedes no logran captar el mensaje que uno quiere transmitir en la predicación. Pero cuando ustedes se trasladan al lugar de pronto de nosotros, quizá a usted le pasa lo mismo. No pueden darse a entender tampoco. O sea, lo mismo que un día, con justa razón, se sintieron e hicieron la observación, cuando fueron a predicar, se dieron cuenta que no era tan sencillo darse a entender. Usted está en una sesión, tanto los caballeros como las damas, donde están enseñando y necesitan aprender cómo hago ese bosquejo para dar en el punto, en el blanco. Nos damos cuenta que durante un lapso de tiempo de 1 hora, 1 hora y 15, hasta 1 hora y media que dure la predicación, el oyente tiende a capturar 20% de ese mensaje, por lo mucho 25, es decir, un cuarto de todo el mensaje. Lo demás se pierde. Pero si logramos que el oyente rescate ese 25% de los puntos básicos, hemos logrado el propósito de la predicación. Pero ¿cuántas veces ustedes de pronto salen de una predicación de lo que participamos allá diciendo no capturé la idea? No, realmente no supe de qué estaba hablando el hermano o la hermana. Y de pronto no lo hacen de manera con el fin de dañar, y mucho menos es que se sintieron un poco vacíos porque el mensaje no fue captado. Puede ser que la estructura homilética que hicimos, no fue la más adecuada. Puede ser que el ambiente en la cual se estaba era de mucho ruido, de mucha distracción. Puede ser que nuestra voz es una voz chillona y no agradable. Y puede ser también que nos desviamos rápidamente con nuestros comentarios y experiencias. Entonces tiene que haber una comunicación efectiva, que la homilítica ayuda a los predicadores y a las mujeres que enseñan, como la mayoría de ustedes,
a comunicar el mensaje de la Biblia de manera clara, relevante y persuasiva. Ojo que es importante porque hay gente que tiene elocuencia y tiene persuasión, pero no tiene homilética. ¿Ya? Es decir, lo que uno a veces dice, algunos son parleros, ¿ya? Y tienen parlas buenas. Y la gente no logra detectar las falencias. Pero más allá de que tengamos una facilidad de comunicación, es necesario que tengamos el orden establecido de un bosquejo y que los puntos los podemos llevar a cabo, en la cual hay una línea conductora en mi enseñanza. Pues debe haber una comunicación efectiva, debe haber una preparación eficiente, proporciona un marco de herramientas para actualizar ideas, desarrollar un argumento y preparar sermones bien estructurados. Dentro de esa preparación, lógicamente, aquí está la parte de la arte y la ciencia, pero ninguno de nosotros debe olvidar que nuestra preparación también está en la parte de la oración y la meditación de la palabra. Es posible que hay personas que oren, se preparen desde lo espiritual, pero no tengan conocimiento desde la homilética. Y aunque se sientan que tienen, como dice la gente, unción, el mensaje se distorsiona un poco, por lo menos para aquellos que sí tienen conocimiento y lo están escuchando. Y así usted escucha mucha gente que enfatizan en unas expresiones en su predicación para causar de alguna manera como el poder, que la gente sienta la unción, pero no hay ninguna estructura homilética en el mensaje. Y la gente dice, ese hombre tiene unción. Pero el que sabe dice, realmente el mensaje, no hay ningún mensaje lo que predicó. Simplemente se dedicó a decir que caiga fuego, hay poder, tal cosa, muévete, Señor. Pero el mensaje bíblico nunca se llegó. Por eso el poder de esa experiencia, a veces mística y a veces muy real del Espíritu Santo, tiene que ser acompañada de un mensaje eficaz, porque si no se vuelve solamente emocionalista. Y tiene que haber una aplicación práctica. Enseña cómo aplicar los principios bíblicos a la vida cotidiana de los oyentes. Debo llevar ese mensaje a cómo sería el día de hoy, cómo sería el hombre de hoy, cómo sería la mujer de hoy. Eso, la forma de actuar de esta mujer, de este hombre, que nos deja para el siglo XXI hoy. Hay una estructura muy sencilla, yo le voy a profundizar un poquito más después, pero una básica de una homilía es introducción, desarrollo y conclusión. Pero hay 6 puntos dentro de la homilética. Esta es una estructura muy básica, pero yo voy a profundizar con otras más. Presentación del tema y captación de la atención, un desarrollo, análisis del texto bíblico y su aplicación, un resumen del mensaje principal y llamado a la acción. Esos son 3 puntos muy básicos dentro de los 6, porque hay 6 pautas para la homilética. Hay 6 y yo quiero que las 6 sean las que queden claras para que ustedes, hermanas y hermanos, puedan cada día más y juntos, lógicamente, tengamos que ser más excelentes en la exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque ya hoy en día ya hay 562 suscritos en el canal y mucha gente nos va a ir escuchando, tanto nacional como internacional. Y necesitamos comenzar a ser excelentes en lo que enseñamos, inclusive en la forma como hablamos. Está bien que seamos costeños, pero necesitamos ir aprendiendo a dejar de golpear extremadamente, aunque sabemos que es parte de nuestra cultura, pero no exagerarla. También tenemos que meditar en las expresiones o palabras que se nos pueden salir, porque pueden ser palabras que no son desde el contexto adecuado, sino que pueden llegar incluso a un nivel de vulgaridad. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y también tenemos que no alargarnos de pronto en muchas experiencias. Es decir, es bueno que contemos nuestra experiencia ligada a lo que está hablando el texto bíblico. Eso enriquece, la verdad que sí, pero que la predicación
no sea 10 experiencias tuyas y una lectura básica del texto bíblico. Puede haber una experiencia y puede haber una explicación de otra cosa, lo que le llamamos ilustración, que es la parábola. Bien, hay elementos clave de una buena homilía o una buena homilética, una buena exposición del bosquejo bíblico. La primera es la claridad. Hay que hacer un mensaje claro y fácil de entender. La segunda es la relevancia, que es aplicable a las necesidades y experiencias de los oyentes. La tercera es la compasión, este es importante, comunicado con sensibilidad y empatía. Hay gente que por ser muy radical, nuestra predicación es extremadamente somos más santos que todo el mundo, porque a veces desde el púlpito, a veces nuestro mensaje es que yo soy el perfecto y todo lo que me están escuchando son los imperfectos. O yo soy el santo y todos los demás son los pecadores. O yo soy el que tomo las mejores decisiones y todas las mejores personas toman las peores decisiones. O sea, tenemos que tener un mensaje de compasión. Y el mensaje de compasión no es un mensaje que flexibilice el pecado, pero es un mensaje que edifique, confronta, pero consuela también de alguna manera. Porque a veces estamos desde el púlpito y estamos completamente reprendiendo, o estamos exhortando de una manera no con amor, y eso a veces tenemos que manejarlo. Aquí cada quien tiene su personalidad. La homilética es igual para todo el mundo. Cada uno manifiesta su personalidad en la predicación. Algunos somos un poquito más pasionales, a veces se nos antoja muy ser radical, a veces se nos hace un poquito sabio, no flexible, sino sabio, pero no nos olvidemos el tema de la compasión, porque ahí es donde es interesante. No siempre está mandado todo el mundo para el diablo ni para el infierno. Saber confrontar y saber llamar al arrepentimiento. Esa es compasión, confrontación y llamar al arrepentimiento. Y la inspiración es que sea motivador y transformador. Bien, dentro de todo eso hay ejemplos de estilo homilético, es decir, todos los mensajes tienen que llevar homilética, pero hay un mensaje positivo donde se enfoca en la explicación detallada del texto bíblico. Por ejemplo, si usted hiciera la comparación con la cuadro enseñanza que se hace en Shabbat y la enseñanza que hace el hermano Wilson en el muro de oración, la enseñanza de el hermano Jacob, del pastor José, son expositivas. O sea, es una explicación detallada del texto bíblico. Ya, inclusive hay partes de lo que hace el hermano Benja, el hermano David, que tiene que ver con temas expositivos. Si bien se puede llevar a un tema mucho más temático evangelístico. Hay otra parte que es temático, que explora un tema específico usando varios pasajes bíblicos como apoyo. Ese que utilizan las damas. Las damas no hacen totalmente el tema expositivo, sino una cuestión temática, donde estudia una mujer en la Biblia, o por lo menos ahora que termine, que la última es la hermana Almeida, entonces ya van a ver unos temas muy puntuales y se utiliza como apoyo algunos textos bíblicos. En cambio, el expositivo es la explicación meticulosa de verso por verso, de pronto del pasaje bíblico. Y el narrativo se basa en la narración de una historia o experiencia para ilustrar un principio bíblico, el hijo pródigo. El hijo pródigo tiene nociones narrativas y tiene nociones expositivas, porque tú tomas el texto bíblico y vas explicándolo, pero ya un momento hay una historia y esa historia lleva un mensaje de un principio bíblico como tal. Entonces, expositivo, temático, narrativo, pero los tres tienen que llevar principios hermenéuticos y principios homiléticos, que es lo que estamos aquí tratando. Bien, vamos a comenzar a profundizar. Esta primera parte es muy general. Ahora vamos a profundizar. El bosquejo es un conjunto armónico que tiene sus partes y cada una de ellas es de valor potencial para el apropiado desarrollo del mensaje bosquejado. Por lo general, la gran mayoría de sermones escritos que usted puede encontrar en libros de predicación
Hoy en Internet carecen de una parte clave, fundamental, el propósito. Las otras 5 características sí las poseen porque es obvio que deben ir en todo el esquema, pero el propósito es imprescindible para el desarrollo del mensaje y la buena estructura del esposo del sermón. Entonces, no poner el propósito resulta en un bosquejo altamente defectuoso. Es como cuando yo le enseño a los maestros de niños que se le enseña cuál es el objetivo de aprendizaje, cuál es la competencia a la cual queremos apuntar. En la universidad es el resultado de aprendizaje. Yo tengo que tener un propósito en mi clase. ¿Cuál es el objetivo con la cual yo quiero alcanzar que mis oyentes logren tener una competencia? O sea, no es hablar como loro ahí loco ahí al frente y demostrar quizás conocimiento o que yo leo tal cosa, sino que el gran objetivo yo tengo que trazármelo y que ese objetivo debe repercutir lógicamente en mi audiencia. Por eso inclusive en la parte pedagógica se dan después una evaluación formativa para evidenciar que lo que explicó el docente, los alumnos captaron la información. Acá, como no es un tema netamente de clase, sino de exposición, hay mecanismos en los cuales uno puede evidenciar que el mensaje que yo di se llevó a cabo. Cumplió su propósito en el conocimiento. De tal manera que no caer en omisiones, se estudiará paso a paso los elementos constituidos del bosquejo. En este estoy citando a un hermano que se llama Bruno Valle, que escribe un libro precisamente sobre homilética. Entonces se han señalado los siguientes puntos en cuando uno va a hacer un bosquejo: el título, el texto, el propósito, la introducción, el cuerpo, que es el desarrollo, y la conclusión. Esos son los 6 puntos homiléticos. Oyeron, no se le olvide: título, texto, propósito, introducción, cuerpo, conclusión. Cada una de estas partes debe estar en el esquema. De esa manera el sermón podrá ser efectivo y se alcanzará la expectativa porque se ha trabajado muy bien en él. Ojo, si se nos olvida eso, automáticamente, ¿qué sucede? Estamos perdiendo la perspectiva. No sé por dónde van. Y no es fácil, porque a veces uno va leyendo un texto, leyendo otro texto bíblico, y leyendo el versículo, leyendo versículo aquí, versículo acá, explica aquí, explica acá. Y llega el momento que el mensaje se enreda, que las personas no están capturando la información. Y mucho más el reto que tenemos, por lo menos nosotros lo que en Shabbat predicamos en la tarde, porque después de almuerzo prácticamente es normal que el cuerpo esté cansado, y sobre todo que los que hayan venido desde la mañana, los que estén desde temprano en la mañana, ya cuando llega la última enseñanza, hay que comprender que hay un cansancio, y por eso el reto es mayor: capturar la atención de esa gente, de las personas, de la audiencia, de los hermanos, pero sobre todo que el hermano, cuando capture, porque de pronto gritó o porque esta cosa, porque hay aspectos de nuestra voz que ayudan a levantar el ánimo, pero que también cuando se despierte, el hermano pueda capturar, y la hermana, el mensaje que quiero transmitir. No que salga diciendo: no, mire, aquí no comprendí nada, me pegué una enredada, primero habló de fulanito, después de sutanito, después se metió por acá, después citó unos textos, tal cosa, y llega un momento, o de pronto uno utiliza mucho, recarga mucho texto bíblico, que llega un momento que parece que fueron como 10 predicaciones en una sola. Y estamos concentrando mucho más a aterrizar todo eso. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Excelente, Roy. Muy bien. Vamos con una primera parte. Hay 2 cosas importantes que se da tanto en investigación como se da en homilética y en cualquier otro aspecto: la palabra título y la palabra tema. La gente tiende a confundir eso, el título y el tema. ¿Ok? Entonces, a veces la gente dice: es que voy a tocar este tema. ¿Y cuál es tu título? No, este es el mismo, el título. No, ¿y cuál es el tema? No es el mismo tema. O sea, la gente
relaciona título y tema. Y el título y el tema son diferentes, pero tienen lógicamente, digamos, están aliados, están alineados directamente. El título es el nombre que hemos decidido poner a nuestro mensaje. ¿Ya? No debemos confundir el título con el tema. ¿Oyeron? No debemos confundir el título con el tema, porque son diferentes. Aunque están relacionados entre sí directamente, el título encierra el tema. El título encierra el tema. Recordemos que el tema es algo muy general y debe ser delimitado a través del título. Debe ser delimitado a través del título. Si queremos hablar del amor, es necesario que delimitemos qué aspecto del amor queremos abordar. El amor se divide en muchos aspectos. Entonces, uno selecciona, mi tema va a ser el amor, pero mi título va a ser el amor de Elohim hacia la humanidad. Ese es el título de mi predicación. Estamos ahí, el tema general, y el título es lo que yo voy a exponer directamente. ¿Ok? Ese es lo que yo voy a exponer. Por ejemplo, si de pronto alguna de las damas, por decir algo, vamos aquí a entrar un poquito en algo práctico. Yo tengo aquí algunos bosquejitos porque se me ocurrió algo acá. A mí me dijeron, va a enseñar sobre la mujer de Lot. Sobre la mujer de Lot. ¿Verdad? Va a enseñar sobre la mujer de Lot. Entonces, voy aquí a colocar tema y voy a colocar aquí título. ¿Quién me dice a mí cuál sería el tema? Recuerden que el tema... La mujer de Lot. Muy bien, el tema es la mujer de Lot. Ese es el tema, me lo dan a mí. ¿Y cuál sería el título en la cual yo voy a ya hacer mi exposición de la palabra? ¿Cuál sería el título? Puede ser algún aspecto del cual yo voy a hablar acerca de la mujer de Lot, lo que yo quiera enseñar acerca de ella. Eso, muy bien, Angie. Entonces, vamos inventando un título enseguida, la mujer de Lot. Entonces, ¿cuál sería un título que ustedes me podrían colocar? El tema es la mujer de Lot. El título sería entonces... La desobediencia deja más las consecuencias. Por ejemplo, como ella miró para atrás, no sé cómo el anhelo de seguir en el pecado. En el pecado puede ser, exacto. ¿Verdad? Es un título, así se me está ocurriendo. Estamos viendo, miren, aquí haciendo algo. Me dieron a mí la mujer de Lot, pero la mujer de Lot tiene algo que volteó atrás como deseando todavía el pecado. Entonces, el tema general, la mujer de Lot, el título es el anhelo de seguir en el pecado. ¿Ok? O ustedes pueden colocar un título, las consecuencias, se me está ocurriendo, consecuencias. De mirar atrás. De mirar atrás. Muy bien, de mirar atrás o regresar al pecado. Mira, ya tengo dos títulos, ¿verdad? Estoy armando mi bosquejo homilético. ¿Vieron? Ahí en mi borrador. Ya para que no se convierta de pronto, me siento un 8 con esto, ahora me van a poner a enseñar qué carga, Dios mío. No, vamos a utilizar algo muy práctico, ¿ya? No, pastor, perdone, yo creo que de una u otra forma, sin el mayor conocimiento del tema, creo que lo venimos haciendo allí, porque cuando hacemos las diapositivas de presentación, por lo menos en su momento a mí me tocó hablar de la mujer de Lot. Entonces el tema era la mujer de Lot y mi título era Caminando sin emuná. O sea, nosotros colocamos el tema y un título enfocado al tema que nosotros nos asignaron. Así es, Martica. Es más, una cosa que yo le digo a los maestros es que uno a veces, sin tener la ciencia, está practicando algo. Por ejemplo, cuando yo le enseñaba a los maestros diplomados de educación, ellos me decían lo mismo que me está diciendo Martica. Oye, pero yo eso lo aplicaba. Es decir, que hay un aspecto dentro de la lógica que uno lo está utilizando. Y muchos de ustedes, como dice Marta, efectivamente,
de pronto manejaron y a usted se le decía, colócale un título a la predicación, ¿verdad? Claro, esa parte evidentemente yo lo noté. Es más, se notaba en la publicidad. Correcto, así es, Marta. Muy bien. Así es. Entonces, esos son dos aspectos que una gran parte de ustedes ya lo venía trabajando, ¿verdad? Pero hoy lo reiteramos que ya ustedes implícitamente estaban aplicando homilética. Cuando yo le enseñaba, yo recuerdo que inclusive los maestros me decían, oye, pero si estoy aplicando eso, claro, pero ya ahora sí, sabes que eso que estás aplicando tiene un nombre. El nombre se llama que estoy evidenciando un bosquejo o de plan de clase homilético. Efectivamente, así es. Entonces, se dieron cuenta que ustedes van a ver aquí aspectos que dice, ay, exactamente, yo lo estoy aplicando, pero ya yo sé que implícitamente lo que estaba hablando era de homilética, porque la estructura para mí era lo lógico. Entonces, el tema es la mujer de Lot, un tema general, y el título es un aspecto como tan importante. Los títulos deben llevar máximo 15 palabras. O sea, no debe ser tan largo. Desde una palabra hasta 15. Normalmente el tema sí tiende a ser muy corto, pero entonces ahí ustedes se van lógicamente avanzando. Ahí vamos. Vamos hasta ahora. Vamos bien. Amén, amén. Entonces, el título del sermón del tema general, hemos de seleccionar un aspecto para predicarlo. Este es uno de los primeros pasos para elaborar un título. El título debe ser creativo, con el propósito de llamar la atención. Un título creativo no nos dice todo lo que vayamos a escuchar sobre el tema, pero sí nos da a entender. Por ejemplo, si queremos predicar sobre el amor de Dios a los hombres, hay diferentes maneras de uno manejar un título. El texto del sermón. El texto del sermón. En la Biblia hay más de 30,000 versículos. Cada uno de ellos potenciales fuentes de tema para ser expuestos. Pero hemos de seleccionar muy bien los versículos adecuados para el tema que queremos predicar. Muchas veces los versículos sugieren el tema a desarrollar. Otras veces tenemos que seleccionarlo de acuerdo al tema escogido. Como sea, tema y versículo deben concordar en unidad temática. El versículo ha de contener en sí un tema de interés para los miembros de nuestra congregación y debe cubrir algunas de las necesidades de la misma. De no ser así, estaremos predicando al vacío, siendo que la palabra de Elohim fue inspirada por el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. O sea, es imprescindible que pidamos a nuestro Señor la orientación que necesitamos para encontrar las verdades apropiadas para su pueblo. La palabra de la espada del Espíritu, Efesios 6:17, y el escribirla, él tiene un versículo clave para cada situación específica pertinente a los oyentes. La selección del texto puede ser en forma individual, es decir, un versículo a la vez o de una porción bíblica. El texto puede llegar a ser todo un libro de la escritura. Recordemos que hay diferentes tipos de sermones, textuales, expositivos o temáticos. ¿Okay? El sermón textual es el que abarca un texto específico, el expositivo es el que abarca más de un texto y el sermón temático es el que tiene sus textos base en varias partes de la escritura. Entonces, el propósito. Entonces ya tenemos aquí un texto. Vamos aquí a buscar. No sé si Martica se acuerda el texto bíblico de la mujer de Lot. Entonces, el texto bíblico, ¿verdad? Recuerden la estructura. Vamos a ir haciendo aquí para que ustedes se den cuenta. Ya tenemos aquí, ya hablamos del tema, título, texto, ¿ok? Vamos entonces aquí a mirar. Okay, la mujer de Lot. Aquí tenemos aquí Génesis 19 del 26 al 28, por ejemplo. No ser tan extenso. Génesis, tenemos aquí Génesis 19
de 26 al 28. Bien. Tenemos ahí. Y ahora entonces miramos el propósito. Este es mi bosquejo. Propósito. Propósito. Este es clave porque es como si fuera mi resultado de aprendizaje, si fuera mi objetivo de aprendizaje. Entonces, vamos a mirar acá. Ok. Entonces, seguimos acá el propósito. Entonces, ese es el objetivo que usted pretende alcanzar con su mensaje. Un sermón que carece de objetivo no debe ser predicado. Los dos grandes propósitos generales de la predicación cristiana son, uno, la edificación de los creyentes y dos, la evangelización de aquellos que están perdidos en este mundo sin Cristo. Sin embargo, el propósito específico de la predicación es mover la voluntad del hombre a la obediencia de la palabra. El profeta Isaías lo dice de la siguiente manera: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cuando se predica la palabra de Elohim, estrictamente la palabra del Eterno, ella cumplirá con el objetivo por el cual fue anunciada, porque en sí misma es poderosa. Establecer apropiadamente el propósito del sermón es de gran importancia y ayuda. Si está bien definido, sirve como una guía en la preparación del mensaje, ayudándonos a escoger el tema, el contenido, el orden y la conclusión del sermón. A la vez nos ayuda a depurar las ideas innecesarias del bosquejo. ¿Ok? Eso nos ayuda muchas veces a que de pronto nos desviemos. Ahora bien, ¿cuál sería el propósito? Si usted van a predicar ese tema, ¿cuál sería el propósito como tal de la predicación? ¿Quién quiere decir un propósito? El propósito es temer al Señor, puede ser. Obviamente las consecuencias de ella, desobedecer las instrucciones es que pago el precio. Entonces, el propósito de ese tipo de esa historia puede ser, hombre, alcanzar a que los oyentes entiendan el propósito que hay en cada mandamiento, el cuidado de obedecer, podría ser el propósito. Ok, entonces podríamos nosotros de pronto redactar, inicia que punto con un verbo, que son objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos gustaría? Analizar las consecuencias de la desobediencia al Eterno. ¿Ok? Uno puede colocar reflexionar, o sea, de punto a punto que la gente reflexionar sobre no seguir los caminos que la Torá nos muestra. Entonces, yo vengo y planteo mi propósito. ¿Qué es lo que a dónde quiero llevar a mi audiencia? A una reflexión, a un análisis, ya que mediten en ese sentido, la cuento que yo he leído ya el texto bíblico. Muy bien. Entonces seguimos. La introducción del sermón. El inicio de un discurso se debe trabajar con mucho esmero, pues con él pretendemos captar la atención de los oyentes. La creatividad es necesaria, así como la variación. Muchos predicadores se acostumbran a tener un tipo de introducción estereotipada. Todos en la congregación saben las palabras que utilizará para comenzar, cuáles son sus expresiones favoritas, etc. Dice aquí el autor Bruno Valle, dice: por muchos años escuché las predicaciones de hermanos que no variaban en su introducción en lo más mínimo. Uno de mis colegas siempre comenzaba sus sermones diciendo: disculpen porque no soy un hombre elocuente y no puedo hacer buenos saludos. No tengo las palabras suficientes para expresarles saludos profundos. Voy a dedicar tiempo para aprender cómo hacerlo. Entonces siempre, esa es la introducción que siempre hacía.
Entonces, hay momentos en que uno se vuelve reiterativo y en vez de causar seguridad en la audiencia, causamos incertidumbre, ¿verdad? Por la misma forma como empezamos. Está bien que queramos ser humildes, sencillos, pero no podemos transmitir inseguridad, porque muchas veces, sin saberlo todo, se supone que somos el instrumento para, lógicamente, guiar a los que nos están escuchando en algún mensaje bíblico. Y si empezamos con una serie de inquietudes, que yo no sé la mayoría de la respuesta, que tal cosa, eso lo sabemos, eso también lo sabemos. Que aquí estuve confundido, que leí esta base y no entendí nada de lo que estoy transmitiendo, entonces la gente va a decir, entonces tú qué haces ahí de pie. Se supone que yo voy a escuchar a alguien que me va a inducir. Ah, bien, si alguien me lanza una pregunta que no la sé, ahí sí yo puedo decir, vamos a de pronto ondear entre todo en estas expresiones. Pero al principio, sin ser una persona de pronto altiva, debo transmitir seguridad en mi introducción. No debo exagerar mi extremada piedad o humildad. ¿Ya? No. Debo ser consciente que la introducción va ligada al texto. Otros decían casi siempre, perdonen si no me oyen bien de la voz, estoy afectado de mi garganta. Sé que ustedes comprenderán que si en algún momento de mi posición mi voz baja, ustedes saben la razón. Estos son graves vicios que deben ser suprimidos. Hacen daño al predicador y al mensaje. Recordemos que predicar es un arte y debemos poner todo empeño por hacer lo mejor en los púlpitos. Cada sermón que preparemos debemos elaborarlo como una pieza de arte, ya que es algo que puede tocar la vida de las personas. La introducción es de gran beneficio en lograr este perfil del sermón. Miren este aspecto. Perry, decía un autor, caracteriza la introducción con al menos 7 aspectos. Veámoslo y comentemos brevemente. No debe ocupar más del 15% del tiempo destinado al mensaje completo. Es decir, si usted se ha demorado 1 hora predicando, por lo menos entre 10 minutos debe ser la introducción. No es que usted se demoró 30 minutos en la introducción y la gente ya se había confundido pensando que ya había empezado el desarrollo. Oyeron, son solamente máximo 15 minutos y eso es bastante dentro de la predicación. Si estamos hablando de 1 hora, el 15%. Ahora bien, si son 60, entonces ustedes sacan un porcentaje, lógicamente, mucho más pequeño, que puede ser de 5 minutos la introducción. Ya, 5 minutos la introducción y que dé una perspectiva, inquietud de lo que se va a exponer. Debe dar claridad, la presencia del lenguaje técnico dentro de la introducción tenderá a ser un cortocircuito. Es decir, evitemos los tecnicismos, porque de pronto si utilizamos un tecnicismo, inmediatamente expliquémoslo. En la capacidad de atención del auditorio. Adecuación. Debe evitarse todo material, tanto humorístico como serio, que no sea importante para el sermón o que no sea importante para el sermón. Porque hay momentos que uno cuenta una anécdota, que la anécdota puede causar risa y eso enriquece la parte del sermón, pero no puede, lógicamente, basarse el sermón en 10 anécdotas de nosotros. Recuerde, es normal que siempre nuestra vida sea aún puesta un poquito ejemplo, porque la palabra nos está hablando a nosotros. Y cuando nos está hablando, uno se acuerda de algún momento del matrimonio, de algún momento con nuestros hijos, de alguna deuda que tengamos, de cómo Dios actúa en la parte económica, cómo actuó, abrió las puertas para un empleo. Entonces, enriquece. Pero no se debe centrar exactamente en mi vida, sino en la palabra del Señor. Le reitero, es bueno tener siempre alguna experiencia de vida, porque eso causa testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso es muy cierto. Pero que ese testimonio de vida sea para engrandecer al Señor y no engrandecerlo a nosotros. También evitar, le reitamos de pronto algunas palabras que no sean las más adecuadas dentro de del lenguaje. Nosotros somos muy coloquiales como costeños y necesitamos muchas veces saber qué palabras vamos a utilizar para no vulgarizar el sermón. La unificación, la introducción no es un fin en sí misma, sino que señala lo que vendrá.
El propósito en ella incluye la razón por que se ha decidido predicar dicho mensaje. La variedad, tenga cuidado con los moldes, no se convierte en un predicador predecible. La variedad le dará ribete interesante a su posición y le permitirá ser escuchado con expectación. Por ejemplo, tenemos un reto grande, lo que hemos predicado para allá, David Benja, que la gente normalmente tiende a estar encasillada, porque cuando se predica la paracha, de pronto la gente dice, bueno, ya eso lo he escuchado varias veces. ¿Será que nos toca volver a escuchar la misma paracha? Por eso nosotros hicimos parte de la paracha. Realmente hay muchas parachas que se divide en las aliyah, que son secciones dentro de la paracha, y nos ayudan a que seamos muy puntuales en lo que vamos a predicar. Y también enriquecer a no estar repitiendo lo mismo todos los años, porque a veces nos volvemos predecibles, y al volverse predecible la gente también se fastidia de uno. Es natural, a veces la gente no respeta por el amor, porque quiere, porque nos da pena con el pastor, nos da pena con el hermano, decirle y corregirle esto y lo otro. Bueno, hay muchas cosas que a veces la gente se abstiene a decirnos por amor, pero a veces ese amor y evitarse no nos ayuda a avanzar, sino que nos retrasa y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Entonces nos tenemos que heroicamente esforzar un poco más. Interés para el auditorio. Este punto requiere la creatividad y evite su utilización las excusas. O sea, en la introducción no saque siempre excusas. No diga, no, la verdad que estudié bastante, pero hay muchas cosas que no entendí. Si usted escucha eso de un predicador, usted que es el oyente, ¿cómo se va a sentir? Díganme ustedes cómo se van a sentir. Inseguros, o sea, no ¿Sí? va a tener mucha credibilidad. Así es. Claro, pues cuando yo voy ahí y voy a citar un texto bíblico, la persona que me está escuchando dice, la persona me lo va a explicar. Pero si yo comienzo diciendo, lo que pasa es que no entendí muchas cosas de estas cosas, voy a tratar de hacer un gran esfuerzo, y perdónenme, y la gente dice, bueno, exactamente, la gente va a quedar, es más, ya la actitud inicial de la persona se cierra completamente. Ya el propósito que tenía se pierde enseguida. Entonces, nada puede dispensarlo de una preparación insignificante, sobre todo si usted trabaja como pastor o a tiempo completo en el ministerio de la predicación. Sea preciso lo que dice, no sea ambiguo ni de nada por sentado. Parte del arte de la oratoria está en la precisión de las palabras. Por último, no sea profano, evite los chistes de mal gusto, vulgares. ¿Okay? Aún se suenan de pronto aspectos que tiende a ser de pronto muy ridículos a veces en la predicación, o imitar ciertas voces de ciertas personas, inclusive a nivel de pronto hacer algún comentario malintencionado de parte de la identidad de género. El cuerpo del sermón, bueno, listo. Entonces, cuando uno tiene la introducción tiene que llevar una parte interesante. Tenemos introducción. Voy a hacer la introducción. La introducción debe llevar, voy a colocar aquí como A, pero un aspecto es breve comentario de lo que voy a tratar. Debe llevar el fin de la enseñanza. Y debe llevar los puntos a tratar. Eso es la introducción. A veces lo se hace como en un párrafo, ¿verdad? En un párrafo como tal. Pero debe llevar más o menos eso. Recuerden, si voy a durar una hora, deben ser como 5 minutos nada más de introducción. Recuerden, no utilizar en la introducción textos muchos versículos bíblicos. Es decir, de pronto voy a leer 15 versículos bíblicos como introducción. Recuerden que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando diferentes textos bíblicos para sustentar mi predicación, yo debo sentar en el punto clave del texto bíblico. Si voy a enseñar digamos, 15 versículos de un tema cualquiera,
y después voy a buscar unos textos paralelos que también tengan 15 y 20 versículos, realmente ya pierdo totalmente al público. Lo pierdo totalmente. Porque son 3 predicaciones que estoy armando. Porque me toca explicar los 15 versículos que me tocó del tema principal y también me toca explicar los 20 y 28 versículos de los otros temas que yo estoy tratando de sustentar los 15. Tengo 3 predicaciones en una. Lo que debo hacer es que de los 15 versículos es posible que en un versículo, el temor, yo busco un versículo para acá del temor, 2 versículos, 3 versículos nada más, porque si busco el temor y comienzo a leer todo un capítulo donde va a haber el temor de David, estoy saliendo del temor y estoy armando otra predicación. Entonces la gente va a decir, bueno, tú me predicaste de esto o de aquello. Se pierde completamente el hilo conductor. Me estoy explicando, amados. Amén, Roy. Okay. Totalmente. Listo. Porque es bueno que yo argumente con otros versículos paralelos, pero los otros versículos paralelos no tienen que ser igual de equivalente de 15, de 20, de 30 versículos. No puede ser eso, porque estaría armando 3 predicaciones en una y me tocaría explicar los 15 que me toca, los 20 que sustenté después y después los otros 15. Entonces son 3 predicaciones y se desvía completamente el propósito. Entonces el cuerpo debemos de desarrollar apropiadamente el tema que se eligió para predicar. Ya sabemos cómo se elabora la estructura del bosquejo y recomendar que al menos el bosquejo debe tener 3 puntos principales. Pues si así puede desarrollar el tema en sus aspectos más relevantes. Estos puntos pueden ser el planteamiento de un problema o situación, el efecto causa en la iglesia y la posible solución del punto. En el cuerpo del sermón ha de procurarse un avance coherente del tema con fases que no interrumpan la unidad del discurso. ¿Okay? La unidad del discurso como tal. Recuerden que la estructura del sermón debe responder al propósito que se ha elaborado como tal. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Yo tengo aquí el texto como tal. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Adonai y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Pues vamos a intentar acá. Estamos realmente aquí intentando hacer algo que se me ocurrió. Tenía ya, inclusive, miren, yo tenía aquí los textos, unos bloqueos ya estructurados, pero quise, en medio de la enseñanza, se me ocurrió hacer uno simultáneamente con ustedes. Entonces, yo aquí coloco desarrollo o el cuerpo del... Y debo tener por lo menos, digamos, 3 puntos. Ahora bien, el anhelo de seguir en el pecado o las consecuencias de mirar atrás. Si ustedes se dan cuenta, el tema es la mujer de Lot. Y el título es el anhelo de seguir en el pecado, las consecuencias de mirar atrás. Entonces yo comienzo, yo les planteo a ustedes, ¿cuál podría ser un primer punto a desarrollar en ese tema? Ya tengo el título, el anhelo de seguir el pecado, pero yo sé que mi tema general es la mujer de Lot. ¿Cuál sería un primer punto a desarrollar? Díganme así como lluvia de ideas. Todo lo que ustedes digan está bien, no se preocupen. Es una lluvia de ideas. Estamos construyendo. Saber quién era ella, Roy, como para Muy poder bien. ampliar información, empezando quién era ella, un ejemplo. Entonces coloco aquí la mujer de Lot. Ahora bien, tengo un tema interesante aquí, la mujer de Lot. Yo aquí puedo hablar de, por lo menos, aquí, quién era Lot. ¿Quién era Lot? ¿Dónde vivían? ¿Verdad? Hablo de la ciudad. Hablo aquí de Sodoma y de Gomorra. ¿Verdad?
en ese aspecto. Yo tengo ahí hijos. Tengo un segundo aspecto. ¿Verdad? Características de la mujer del otro. Características de la mujer del otro. Entonces, el texto bíblico, de pronto cuando yo comienzo a leer, voy identificando algunas características. ¿Qué características piensa usted que tenía la mujer del otro? A las características no tiene que ser todas positivas ni todas negativas, sino lo poco que uno puede ver del actuar de esa mujer, ¿no? Digamos, una característica puede ser la cosmovisión de la mujer del otro, puede ser. Bueno, aquí donde dice dónde vivían, nos da lógicamente el tema de la cosmovisión. Y lo que dice David, ¿cuál sería la cosmovisión de ella? Precisamente. Pues, para no hablar así, la cosmovisión, ¿cuál sería la cosmovisión de ella? Ella tenía mucho apego a cosas materiales. ¿Apego a qué? Era materialista. O A sea, las cosas materiales. lo que tenía en ese lugar era lo que la motivaba a estar ahí. Dos. Ok. Acostumbrada, lo que sea David, a las prácticas de su región. ¿Qué aspecto positivo de pronto podía tener? No sé si hay algún aspecto positivo. Podríamos decir un aspecto positivo, amor a sus compatriotas, decirlo así. Entonces, en parte era una mujer que era una mujer de hogar. Se puede decir que era una mujer de hogar. No, no hay mayores aspectos positivos de ella, pastor. Eso es correcto. Es difícil, Martica, ¿da? Realmente no hay. Cuando tú lo consultaste, fue difícil. No encontré ninguno. Ay, Pastor, el hecho de que... Claro. Porque lo poco que uno lee de ella, de pronto es una mujer que está muy apegada a su hombre, muy apegada al pecado de allá, ¿verdad? No sabe, de pronto, bueno, estaba en su casa, de alguna manera, el hecho de... Venga, dice, el hecho de que las hijas dice que eran, no habían conocido varón, entonces de alguna manera ella... mire, interesante. Sí, era una mujer de casa, porque de una u otra manera, mantuvo a las hijas en el orden. Exactamente, en algo de orden. En castidad. Pero mira que es un punto interesante, Benja, porque uno no logra en la estructura bíblica, era por lo menos lo que yo trato de interpretar, me pueden corregir, que a pesar de que Lot estaba en Sodoma y Gomorra, Lot era uno de los que se colocaba en las puertas de la ciudad y era un hombre como referente, ¿verdad? Y uno se da cuenta que de alguna manera el hecho de que esas mujeres, las hijas, se permanecieran ahí, tenía que ver mucho con lo poco que a Lot le había quedado de la enseñanza de Abraham, pero la mujer en cierta medida pudo haberse sometido a eso, tan así que las hijas no conocían varón, pero es una inferencia, ¿verdad? Una inferencia en ese sentido. Entonces, podíamos nosotros hablar como una característica misma de la mujer, que por lo menos Lot y su esposa intentaron o mantuvieron mantener a sus hijas vírgenes o con principios. Ahora bien, miren el detalle, que ustedes se dan cuenta que esas hijas vírgenes no tanto estaban como reprimidas, porque lo que vemos después que pasó, ¿qué nos da a entender a nosotros? Bien grave, sí. Es correcto, es decir, que como cuando tú tienes unos hijos que no se han volado, es porque tú los tienes ahí como que
Amarrado, pero me lo amarrado, receta ¿verdad? la Amarrado. columnita Y de y se alguna manera desahora. ahí Lot intentaron como que en medio de todo ese pecado, pero ya después a las pelas se le salió lo que habían visto en su cosmovisión, ¿verdad? Es que básicamente lo que uno puede inferir y dentro de lo que uno puede estudiar más de Lot que de la propia esposa, porque no hay mucha temática de ellas, es que ellas se contienen es por el testimonio de su padre, porque era una persona influyente en Sodoma y Gomorra, más no por la mamá. Más bien uno puede inferir que la mamá las enseñaba las cosas malas porque ellas actuaron apenas ella desapareció y su papá perdió la noción total de sí mismo. Ellas procedieron conforme a lo que tenían en sus corazones, que sí pudo ser infundido por su madre, porque la mamá era de mal proceder. Sí, exactamente. Por eso coloqué ahí, como dice Lot, y por lo menos ahí, porque Lot, el hecho de verlo en las puertas de la ciudad, quiere decir que a pesar de todo, era un hombre que tenía como que autoridad, ¿no es cierto? Laurita, ¿tú qué dices, Laurita? Buenas tardes, salón a todos. Bueno, yo lo veo un poquito opuesto a lo que dice mi hermanita Marta. Sí, es de meditar que pues también es lógico pensarlo de esa manera. Porque, por ejemplo, si nos vamos un poquito en mi pensamiento más textual, la mamá deja de ser en la vida de ellas y ellas adquieren ese comportamiento que vieron durante años. Porque el ejemplo, entre comillas, que les está dando el papá, después de haber sido salvo, pues dice la escritura que tomó hasta perder el conocimiento, ya. Como perdió hasta tomar el conocimiento, yo lo vería como que no le estaba dando un buen ejemplo y pues la costumbre con que ellas se criaron, ya la mamá no estaba ahí como para refrenar. La mamá siempre, pues en mi caso las mamás, para mí, en lo que yo he vivido con mi madre, ellas siempre son como ese freno a nosotras, femeninamente hablando. Es decir, ya la mamá no está, el papá toma hasta emborracharse varias veces y pierde el conocimiento al punto de que ellas acceden a algo que para ellos era costumbre de donde ellos estaban en ese momento. Habían adquirido ese comportamiento, pero mamá no estaba. O sea, yo lo veo así. Muy bien, excelente. Todos los comentarios son. Ahora bien, el punto C es la reflexión para la mujer de hoy. ¿Verdad? Importante, y aquí viene la aplicación. ¿Verdad? En el caso de lo que, y yo realmente en esto doy la gloria al Eterno por la mayoría de las damas, aquí nos damos cuenta que, miren los puntos, ahora le doy la palabra a la hermana Seri. Miren los puntos que estamos sacando. Importante. La mujer de Lot, tenemos que hablar de quién era Lot, dónde vivían y la cosmovisión esa. Después la característica de la mujer de Lot y tenemos que hablar como tercer punto. Ahora, ya hablé de dónde era, de la característica, ahora cómo se aplica para la mujer de hoy. ¿Qué reflexión les deja hoy en día? ¿Qué cosas no se deben, lógicamente, hacer? Que el Señor permitió ese ejemplo de esa mujer en lo negativo y que la mujer de hoy no debe hacer. Ya usted ahí entonces coloca, no se debe desobedecer al Señor, se debe estar sujeta a su hogar, se debe corregir a las hijas a tiempo, etcétera. Bien, Seri y después Siley. Cuéntanos, Seri. Shalom, shalom, buenas noches. Shalom, shalom. Roe, con respecto a eso de la reflexión, a darle aplicabilidad una vez terminado el tema, va de acuerdo a todo lo que se está hablando. Usted acaba de decir algo, cómo se debe comportar la mujer. Yo veo una mujer de Lot que era una mujer que se sujetaba a medias, porque igual ella obedeció a la voz de Lot, salió con él, huyó con él, pero miró hacia atrás, es decir, una mujer que se sujetaba a medias a su marido, porque obedeció en parte y desobedeció la voz del Eterno al decir que no tenían que mirar atrás a través de su esposo. Era una mujer que se sujetaba a medias. De la reflexión para hoy día, como esos temas, las mujeres que tienen sus esposos, que se sujetan a medias, que el esposo le dice una cosa, entonces la hacen a media, que el esposo de pronto corrige a los hijos, entonces la mujer alcahuetea a los hijos. Ya es un poco más flexible a veces. Es lo que yo pienso, pues. Así es.
aquí lo estoy colocando precisamente. Miren que ya aquí ustedes estamos nosotros, lógicamente, mirando dos aspectos fundamentales. Ya cuando llegamos acá, entonces viene un tercer aspecto que aquí tenemos, que es la conclusión. Entonces viene aquí. Voy a numerarlo, aunque normalmente a veces el número romano no se tiende a numerar. 1, introducción. 2, desarrollo. En los desarrollos colocamos tres aspectos fundamentales que normalmente nos da. Miren que estamos armando ojo, que esto lo podemos hacer, pero tenemos que dominar bastante el tema, es decir, leer, consultar, indagar. A veces nos toca hasta fuentes bíblicas, pero la fuente bíblica tenemos que mencionarla. Mire, según la fuente bíblica tal, se hacía referencia a esto. ¿Ok? Como una referencia. Mire aquí, qué bonito va saliendo el bokeh. Lo hicimos así. Ese bokeh sale en 15 minutos. En 15 minutos sale el bokeh. Y estoy apuntando a qué? A mi propósito. ¿Cuál es mi propósito aquí? Analizar las consecuencias de la desobediencia del Eterno. ¿Ok? La conclusión, mira la conclusión. Una de las expresiones que más recuerdo de mi maestro de homilética es el título bíblico, como habla de la conclusión. Es: si la introducción es poderosa, la conclusión debe ser lo más. La razón es porque en la conclusión nosotros pretendemos recoger los frutos de nuestros esfuerzos al predicar. Lo que sembramos en nuestra posición motivamos por un propósito, debemos recogerlo en la conclusión. Hay conclusiones que son como resúmenes, ¿verdad? Resúmenes de lo que se ha dicho, de las cuales agregamos los puntos principales. En la conclusión no comete el error de querer recoger lo que no ha sembrado. En otras palabras, si se ha predicado un sermón para la edificación de la iglesia, es irrazonable que haga una invitación evangelística como tal. Muy bien, la conclusión. Aquí entonces vemos acá, para que ustedes vayan viendo en lo que ya al final también recogemos en lo que es la parte del bosquejo homilético, que es la introducción, el desarrollo, la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar el ejemplo del buen samaritano en nuestra vida? Por lo menos yo coloco aquí en bosquejo del buen samaritano, introducción en el contexto del texto bíblico y presentación del tema de la compasión, desarrollo y análisis de la historia del buen samaritano, identificando los personajes y sus acciones, la aplicación, cómo podemos aplicar el ejemplo del buen samaritano en nuestra vida diaria, y la conclusión, mensaje principal, la importancia de la compasión y el llamado a la acción, ayudar a los necesitados. Entonces, el contexto, pregunta, a veces en la introducción se utiliza una pregunta problema, que es la que uno va a responder dentro del desarrollo, ¿verdad? En la introducción uno puede colocar qué tan beneficioso es obedecerlo a Dios o cuáles son las consecuencias de desobedecerlo. Uno puede en la introducción plantear una pregunta problema, que es la que se va a resolver en el desarrollo. También puede ser eso. El tema de la compasión y el sufrimiento, el desarrollo, los personajes, las acciones y las lecciones, es lo que nosotros tenemos que ir mirando en la alternativa. Y en la conclusión, mensaje principal y un llamado a la acción. La compasión es ser un llamado universal y ser como ese buen samaritano. Entonces, hemos llegado de manera intensiva a esta clase y este curso de homilética como tal. Voy a darle el espacio para ya que tengamos, ya voy a detener la grabación